La inestabilidad económica golpea los mercados y peligran los ahorros de millones de estadounidenses, fondos de retiro afectados, fantasma de la recesión más cerca que nunca. El robo del siglo en México. Se llevan un millonario botín de oro y plata, un plan perfectamente orquestado que duró varias horas. ¿Cómo se llevó a cabo este asalto de película? Peligro en uno de los parques nacionales más famosos de Estados Unidos. Inundaciones ponen en alerta a las autoridades y a los visitantes. La corriente del agua arrasa con todo a su paso. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con una preocupante noticia. Los estadounidenses están atentos para ver si los mercados bursátiles se recuperan el día de hoy. Y es que temen una recesión y el devastador desempleo que eso causaría. Armando Guzmán está en Washington con todos los detalles. Las acciones abrieron al alza esta mañana después de una caída estrepitosa ayer. Las acciones de tecnología comenzaron el día hacia la baja, más de un 20% desde su máximo. La Reserva Federal, que está reunida y mañana anuncia sus decisiones, es la encargada de controlar la inflación. Pero hay maneras de hacerlo. Lo puede hacer de una manera abrupta, en cuyo caso sí va a caer la economía en una recesión, o lo puede hacer de una manera suave, sin lesionar el empleo. El empleo podría ser afectado porque la alta inflación reduciría el consumo y la incertidumbre nos empujaría a una recesión. Si la Reserva Federal no sube los intereses, la inflación podría seguir subiendo. Hoy mismo la gasolina está a más de $5 el galón. Los precios de los alimentos subieron un 10% en el último año y el costo de viajes ha subido 38%. Con la caída del mercado, millones de estadounidenses que tienen sus ahorros para la jubilación vinculados a cuentas 401k basadas en acciones se preguntan qué hacer. Algunos han visto esta película antes. My only concern is how long this will last. Will it last until the time when we have to start taking money out? Por eso los asesores financieros le dicen a sus clientes que no modifiquen sus planes de retiro. Los mercados bajos les darían pérdidas. Hay que esperar, sobre todo si es un fondo del dinero 401k, que aún no se necesitará por algunos años. Esta tarde, ante la Confederación de Sindicatos, el presidente Biden defendió su trayectoria en la economía. Under my plan for the economy, we made extraordinary progress. And we put America in a position to tackle a worldwide problem is worse everywhere but here. Inflation. It's sapping the strength of a lot of families. Y la fuerza de las empresas también. La caída del mercado le costó caro sobre todo a las empresas de tecnología. $60,000 millones a Amazon y $85,000 millones de pérdidas para Apple. Y estas empresas de alta tecnología son importantes porque son las que han sido los líderes del crecimiento económico. Si estas empresas sufren, la economía completa sufre. Por eso son tan importantes. Ahora, todo depende de qué haga mañana la Reserva Federal. Si aumenta los intereses y en qué porcentaje. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Gracias, Armando, por este reporte. Mire, una base militar en San Antonio, Texas, tuvo que cerrar el día de hoy cuando se escucharon varios disparos muy cerca de las instalaciones. La alarma se activó como a las 9:30 de la mañana cuando se oyeron de 6 a 8 tiros. 2 horas después de investigar, las autoridades determinaron que no había ninguna amenaza y la base de Laughlin Air Force reanudó sus operaciones. Y mientras tanto, en Georgia se registró una gran movilización policial cuando un hombre armado se atrincheró en una tienda Homewoods. Los clientes del local en la ciudad de Alpharetta, cerca de Atlanta, lograron ser desalojados después de que el sujeto lanzara amenazas. Al final no hubo disparos y nadie resultó herido y el sospechoso fue arrestado. Y por otro lado, en Montana, Idaho y Wyoming, las inundaciones sin precedentes dejaron un verdadero desastre en partes de esos estados. Las imágenes de la devastación son realmente impresionantes. María Teresa Sarabia tiene el reporte. Wow. Peligrosos deslaves, tramos de carreteras y puentes destruidos, desalojos y el cierre del popular Parque Nacional Yellowstone en Montana son solo algunos de los catastróficos estragos que causaron las históricas inundaciones en ese estado. Un impresionante y dramático video muestra cómo una casa completa fue arrastrada por las caudalosas corrientes del río Yellowstone luego de haber estado tambaleando antes de caer al agua.
La emergencia causó la rápida evacuación de turistas y dejó atrapadas a cientos de personas, muchas de las que tuvieron que ser rescatadas con botes y helicópteros, por lo que las autoridades ordenaron el cierre de las 5 entradas del Parque Nacional, que se ubica en Wyoming, pero también se extiende sobre parte de Montana y Idaho. El río Yellowstone alcanzó ayer niveles de hasta 14 pies, lo que superó con mucho el récord de 11.5 pies, registrado hace un siglo de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional. Las masivas inundaciones fueron provocadas por las intensas lluvias que no han parado desde el sábado pasado y se pronostica van a continuar en los próximos días. Ya dejaron a los casi 1,000 residentes en la comunidad de Gardiner en Montana sin electricidad ni agua y también aislados porque es imposible transitar. No se informó cuándo se reabrirán las puertas del Parque Nacional Yellowstone al público porque se debe esperar a que bajen los niveles récord de agua para evaluar los daños. Hasta el momento no hay reportes de heridos, pero sí de numerosas viviendas y otras estructuras afectadas, y se informó que la parte más dañada es la del norte del Parque Nacional. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV. La madre naturaleza, ¿verdad? Mire, en Arizona una impresionante pared de humo puede ser vista desde Flagstaff, a donde se están acercando las llamas del Pipeline Fire. Cientos de personas ya abandonaron 690 casas y a miles más de residentes se les pidió prepararse para hacer lo mismo por el peligro del incendio que arde desde el domingo en la mañana y que hasta hoy ha arrasado con más de 2,000 hectáreas. Y bueno, ante el aparente fracaso del plan del alcalde de Nueva York contra la delincuencia en el metro, otros organismos también crearon alternativas para proteger más a los pasajeros. Ángela González está en la Gran Manzana con el reporte. Te escuchamos, Ángela. Así es, muy buenas tardes. Varias organizaciones presentaron un plan con 10 puntos específicos para combatir el crimen en el subway, pues alegan que el plan del alcalde Eric Adams no combate la raíz del problema. El plan de pasajeros para la seguridad pública para contrarrestar la violencia y los delitos en los trenes, elaborados por organizaciones como Riders Alliance, critica estrategias policiales como ventanas rotas, que busca frenar delitos menores como cruzarse al tren sin pagar. Durante la presentación de su plan con 10 puntos específicos, fueron confrontados por pasajeros enfurecidos. Charlton, read the report. You may read the report. That's enough. Okay. Muchas cosas están pasando. Necesitamos policías en el tren, en estaciones de trenes, para que la gente se sienta un poco más segura. Y es que viajeros como Graciela están en contra de reducir la presencia policial. Según estas organizaciones, entre más viajeros se reduce el crimen aún sin policías, y una tasa de 1.63 delitos violentos por cada millón de pasajeros deberían hacer sentir seguros a los viajeros. Pero así no lo ven muchas mujeres, que tienen miedo a subirse solas al tren por diversas razones. ¿Como mujer te sientes segura viajando en el tren sola? Sola no. Es que a veces se siente como medio acoso, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te da miedo? Pues eso, los tiroteos. Porque uno ya está ahí, el tren ya, en movimiento, y uno no puede escapar a ningún lado estando en el vagón. En este nuevo enfoque piden que no se señalen de crímenes a las personas de bajos recursos, que existan centros para emergencias de salud mental y se contrate personal desarmado para ayudar a pasajeros en las estaciones. Adicionalmente, que se reduzcan los tiempos de espera a 6 minutos los 7 días de la semana. Se proporcionen al menos 3,000 camas de refugio y 6,000 apartamentos accesibles para los desamparados. Además, que se actualice el sistema del metro para que, por ejemplo, sea resistente a lluvias extremas y se cree un sistema de rendición de cuentas y transparencia. Pese a todo, el alcalde Eric Adams sigue defendiendo su plan de acción contra el crimen en el subway, que incluye más que nada un fuerte despliegue policial. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Ángela. Y del crimen nos vamos a ir a la frontera, porque ahí 5 inmigrantes murieron ahogados en canales de Texas al intentar cruzar a Estados Unidos. Las autoridades migratorias advirtieron a los indocumentados sobre los peligros de tratar de nadar en esos brazos de agua que corren paralelos a la frontera. Los cuerpos comenzaron a ser encontrados desde el miércoles pasado. Y en México la situación de miles de migrantes empeora al paso de los días, y es que ahora están enfrentando a las autoridades que parecen decididas a no permitirles llegar a Estados Unidos. Dayanis López nos habla de lo que está pasando.
El viacrucis que viven los migrantes que buscan cruzar México en ruta a Estados Unidos se agravó en Coahuila, donde se enfrentaron con serios obstáculos para continuar su camino y donde unos 50 de ellos están varados en la central de autobuses. Nos dieron un permiso que no valió para nada, solamente para llegar aquí a Monterrey. Lo único que queremos es avanzar, no tenemos que quedarnos aquí. Al parecer, las autoridades ordenaron a las compañías de transporte no venderles boletos con destino a Piedras Negras ni Manuel Acuña, para impedir que crucen la frontera por esos lugares y por áreas identificadas por el Departamento de Seguridad Pública de Texas. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, confirmó que fueron instalados varios retenes para detener el paso de los migrantes. Hemos estado revisando cerca de 130 autobuses de transporte de pasajeros foráneo. En abril pasado, Riquelme Solís se comprometió con el gobernador de Texas, Greg Abbott, a instalar puestos de control en diferentes puntos del estado para detectar la llegada de migrantes. La condición fue que ya no se realizaran las dobles inspecciones a los camiones de carga, lo que ese mes causó un caos en la frontera. Y precisamente ayer las autoridades interceptaron al menos 3 autobuses de pasajeros con decenas de venezolanos y centroamericanos en un retén instalado en un tramo conocido como Y y a la entrada del municipio de Castaños. Los camiones provenían de Saltillo y tenían como destino la frontera con Estados Unidos, pero como los pasajeros no pudieron constatar su estancia legal en el país, fueron regresados a la capital del estado. Yanis López, Noticiero Estrella TV. Qué situación más difícil. Al regresar de la pausa tenemos más información. Un hombre se debate entre la vida y la muerte. Sufrió brutales mordidas de 3 feroces perros. Y hay esperanza para millones de personas que sufren con una terrible enfermedad que les hace perder el cabello. En un robo como de película y sin precedentes, un grupo de ladrones logra multimillonario botín. Continuamos con la información y mire, un hombre se aferra a la vida después de haber sido atacado brutalmente por 3 feroces perros. Y no es la única víctima de esos animales. Jessica Guerrero tiene reacciones desde Houston, Texas. No sabemos por qué él está entre la vida y la muerte ahí. Nicolás Vázquez, un hombre hispano de 51 años, se encuentra luchando por su vida luego de ser mutilado por 3 perros mientras caminaba de regreso a su casa en un vecindario en el área de Hoffman, Texas. Su cuñada María Castillo nos dijo que hace 6 semanas su ser querido ya había sufrido mordeduras de los mismos perros, aunque no solamente Vázquez ha resultado víctima de estos animales. Buba es residente de esta misma área y alega que al menos 5 de estos perros lo atacaron aproximadamente 3 semanas antes del trágico suceso de Vázquez, y aunque resultó herido, pudo salvar su vida gracias a que un conductor con su automóvil alejó a los animales y lo ayudó a trasladarse a una sala de emergencia. Historia contraria a la de Nicolás, quien, según nos informa María, su cuñado se desangró hasta perder el conocimiento. Actualmente su estado es sumamente crítico. No está consciente para nada, porque como a él le amputaron sus pies y luego también tuvo cirugía en el cráneo, porque la razón que tuvo cirugía en el cráneo, porque lo mordieron a él también aquí. He had bites on his hands and arms. Calvin Estoy es vecino de los dueños de los perros y todo sucedió en la acera de enfrente de su casa, por lo que al darse cuenta de lo que estaba pasando, él ayudó a ahuyentar a los perros. Estoy nos dijo que Vázquez tenía las piernas destrozadas y mordeduras en los brazos y la cabeza. Acorde a la familia, los caninos fueron retirados por el control de animales. La familia de Nicolás Vázquez ahora está en la espera de un trasplante de hígado para la víctima, pues aseguran que tras haber perdido tanta sangre, este órgano también dejó de funcionar. Reportó para Estrella TV, Jessica Guerrero. Qué situación. Vamos ahora a California, donde un agente de la patrulla de caminos lucha por su vida tras ser baleado por un hombre que fue arrestado. La policía informó que el oficial paró anoche al conductor de 33 años en Studio City, en Los Ángeles, donde el sujeto se bajó del vehículo y le disparó varias veces. Después escapó, pero un agente canino K9 lo halló escondido en una casa de campaña. Así llegamos a una pausa, pero regresamos. Por primera vez aprueban un medicamento para una enfermedad con la que se pierde el cabello. Le vamos a explicar.
Oro, plata y aparatos electrónicos fue un robo como de película, le vamos a contar. Golpe al narcotráfico, destruyen pistas clandestinas a las que llegaban enormes cantidades de droga. Continuamos informándole y hay excelentes noticias para unos 7 millones de personas que sufren de alopecia severa. La pastilla Baricitinib, que promete ayudar a que el cabello crezca de nuevo, es el primer fármaco que trata este trastorno aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos. El 80% del cabello creció en quienes participaron en los ensayos clínicos de la compañía Eli Lilly. Y los maestros y empleados en Ohio podrán ir a las escuelas armados y con un solo día de entrenamiento. ¿Cómo ve? La ley firmada por el gobernador republicano Mike DeWine establece que los docentes y otros trabajadores pueden recibir un curso de 24 horas solamente sobre el manejo de armas comparadas a las 700 horas que se exigían antes. Y en México varios hombres llevaron a cabo un robo digno de una película. Se llevaron un botín multimillonario y sin disparar una sola bala. Víctor Blázquez está en la Ciudad de México y nos habla de quiénes sospechan las autoridades. Le llaman el robo del siglo y es que 20 contenedores industriales cargados de oro, plata, zinc y aparatos electrónicos fueron sustraídos de forma ilegal de un puerto de Manzanillo en el estado de Colima. Según los reportes, fueron 12 personas armadas que tardaron unas 10 horas en mover la mercancía sin que nadie se diera cuenta. Sometieron a quienes vigilaban ese patio, quien, hay que decirlo con toda claridad, no tiene la infraestructura que un lugar de esa naturaleza debiera de tener para resguardar pues toda esa mercancía. Eso le facilitó a estas personas pues el operar de esa manera. Y de los ladrones que utilizaron montacargas, grúas e hicieron maniobras para ir minuciosamente sobre el botín aún no se sabe nada. Incluso tampoco se conoce con certeza el monto millonario de lo robado y solo un elemento de seguridad resguardaba el patio. Especialistas en materia de seguridad aseguran que en el atraco necesariamente tuvo que haber corrupción y complicidad al más alto nivel. Es una operación de robo muy sofisticada, donde tiene que haber necesariamente muchos cómplices, porque 20 contenedores no desaparecen así nada más, son muy vistosos. Necesitas mucho equipo, necesitas grúas, necesitas transportes. Cada contenedor es básicamente un camión. Ahora en el tintero hay más preguntas que respuestas, porque hasta el momento no se sabe de los videos tomados por las cámaras de seguridad, quiénes son los dueños de la mercancía y qué ruta tomaron los tractocamiones cargados con lo robado. Es inédito, no se había dado una situación de esta naturaleza. Se había dado en forma esporádica el robo de algún contenedor, pero no en las cantidades que ocurrió en esta ocasión. Cabe destacar que el estado de Colima vive una violencia sin precedentes. Incluso en días anteriores, 500 elementos de la Guardia Nacional llegaron a la entidad para reforzar la paz. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticiero Estrella TV. Wow, increíble, ¿verdad? Mire, propinan un contundente golpe a grupos criminales que trafican con grandes cantidades de drogas, esto en Guatemala. José Flores está en ese país y nos habla sobre este gran logro de las autoridades. La policía guatemalteca le dio un duro golpe a grupos de narcotraficantes que operan en el país luego de encontrar y destruir 3 pistas clandestinas que eran utilizadas por los traficantes para descender avionetas que llegaban desde Colombia cargadas de droga para luego trasladarla a México y Estados Unidos. La Policía Nacional Civil han realizado una destrucción de pistas clandestinas ubicadas al sur de la ciudad capital de Guatemala, porque estaban siendo utilizados por el narcotráfico. Las autoridades determinaron que una avioneta descendió en territorio guatemalteco sin permiso y, tras llegar a una alejada finca, encontraron las pistas clandestinas y la aeronave ya había sido quemada por los narcos luego de descargar los estupefacientes. Guatemala hoy por hoy se demuestra cada día más, es un país que sufre de anomia, no hay control de las autoridades de nuestro territorio y por supuesto el narcotráfico está haciendo lo que quiere. En las últimas semanas, las autoridades han encontrado algunas pistas clandestinas con avionetas abandonadas y recientemente varios militares fueron atacados a balazos por los traficantes cuando bajaban un fuerte cargamento de droga. Grupos de narcotraficantes mexicanos han comprado extensas fincas que se encuentran en la frontera con Guatemala, donde descienden avionetas cargadas de droga, la cual esconden por algunos días en este país para luego llevarla a Estados Unidos. En Guatemala, José Flores, Noticiero Estrella TV. Gracias a José Flores por su reporte y regresamos después de la pausa.
Mire, si usted es amante de los fenómenos astronómicos, bueno, pues esta noche va a tener la oportunidad de admirar uno de ellos. Es la superluna de Fresa, que será vista por decenas de millones de personas y sin necesidad de usar potentes telescopios ni caros binoculares. Claro que si usted tiene uno de esos dispositivos, úselo y la verá más de cerca, pues podrá ver los cráteres y las montañas de la superluna. Y mire, en Nueva York fueron grabados varios hombres sobre 2 vagones de un tren en movimiento. Por momentos, los temerarios que parecen a adolescentes hasta a estar corriendo sobre los vagones, arriesgando su vida cuando el subway atraviesa un puente, el puente Williamsburg en Brooklyn. 3 personas murieron ya en el 2017, 2019 y 2021 haciendo esto que se le conoce como surfing. Con eso nos despedimos el día de hoy. Gracias por habernos acompañado.